y se encuentra conmigo nuestra querida psicóloga Ginger Bejarano y vamos a hablar de un tema muy serio, señores, y bueno, de las cosas como que uno siempre se propone a inicio de año, cómo cerrar ciclos para avanzar en la vida. Para uno iniciar una nueva etapa tiene que cerrar otras. Entonces vamos a hablar, Ginger nos va, déjame yo no comprometerla mucho, y ella que se desarrolle, ¿verdad? ¿Verdad? Que ya te va la creyó. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar. Cuéntame, Ginger, este año inicia, nuevas metas, nuevos proyectos, pero como dije anteriormente, para que estos se materialicen, otros tienen que cerrarse. Tienen que irse personas, tenemos que irnos de lugares, tenemos que irnos de actitudes que tenemos también. Así es. Cuéntanos. Pues yo feliz de estar aquí con ustedes. Este programa de verdad que fue una de mis metas del 2022. Ay, es míralo un aquí. ciclo que no se ha cerrado. Qué Que bueno. continúa el ciclo abierto y es un ciclo que me estoy disfrutando bastante. Qué bueno. Y es así que quiero empezar porque los ciclos, a veces entendemos que las cosas necesitan cerrarse, que entendemos que hay cosas que, o sea, como que llega el inicio y siempre, y no necesariamente es así. O sea, hay ciclos que continúan abiertos, que tú te disfrutas y todo lo demás. Pero ¿cuándo se debe cerrar un ciclo? Cuando nosotros entendemos que no estamos creciendo, que nos estamos quedando estancados, que ya no estamos evolucionando como personas. Y esto aplica para todos, aplica para empleos, aplica para relaciones, aplica para relaciones de amistad, de relaciones de pareja, etc. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a cerrar este ciclo y voy a continuar. Voy a seguir mi vida, doy muchas gracias, pero ¿qué pasa? Continúas recordando siempre el pasado, pero con el acento de que sigues pensando y anhelando estar allí. Entonces no puedes avanzar. Claro. Si, por ejemplo, decidiste terminar una relación, resulta que te continúas mirando perfiles o mirando fotos o recordando conversaciones y chequeando. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de tu cerebro de que se supone que debes estar en tu presente, que debe estar en tu presente, se ancla en el pasado y es imposible estar en dos lados diferentes. Vamos a decir por qué. Porque si tu mente está en el pasado, todo lo que vayas a hacer en el presente no te va a saber a nada. Claro. Entonces, ahí es muy importante. Para cerrar ciclos necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos saber que ese ciclo está siendo cerrado, no necesariamente porque terminó de una mala forma o te está haciendo daño, sino que porque es una forma de poder abrirte a otras cosas nuevas, a progreso, a cosas diferentes. Claro. Entonces, ahí es muy importante que nosotros entendamos que para poder cumplir todas esas metas que tenemos en el 2023, todos esos proyectos, hay cosas que se tienen que quedar atrás. Eso del 2022, del 2023, de los años, uno los pone como ejemplo porque termina un año, termina un ciclo, pero esto puede pasar en cualquier momento. O sea, puede ser en mitad del año, puede ser a inicio, o sea, eso Claro. no tiene que ser Y así. Ginger, ¿qué nos recomendarías? O sea, ¿qué tipo de ejercicio podemos de repente realizar como para cuando tú dices que nos encontramos como en ese bucle, como pensando, visitando el pasado, ante ciertas circunstancias? ¿Cómo podemos detener o identificar y manejar la mente como a seguir para adelante y no retroceder? Exacto, nosotros tenemos que primero hacerlo despacio, porque nada que sea cortado de raíz puede ser sano en este tipo de procesos, porque lo que puedes hacer es que caes luego en un autosabotaje y terminas peor, terminas o llamando a la persona o buscando formas de volver a ese lugar porque te hace tanta falta, porque ¿qué pasa? Cuando se cierra un ciclo, existe un duelo, porque estás teniendo una pérdida. Y esa pérdida, entonces, es la que tú tienes que comenzar a procesar. Esa pérdida de pareja, esa pérdida de empleo, esa pérdida de lo que hayas decidido cerrar. O sea, tienes que desapegarte de esa idea. Necesita tener un proceso y ese proceso va a empezar. Existen muchas formas. La que yo siempre recomiendo es escribir. Siempre es bueno escribir esa carta agradeciendo o ese texto que quieras escribir agradeciendo a lo que fue y lo que dio, aportó a tu vida, esa experiencia, esa relación, eso. Luego de que tú escribas eso, agradeciendo y todo lo demás, explica, aunque sea y tú lo sepas, explícale en esa carta a ese ciclo, a esa situación, el por qué ya es necesario cerrarse.
Y luego, obviamente, con disciplina y con fuerza de voluntad, tratar de no anclarte en eso. O sea, cada vez que ese recuerdo llegue a ti o esos pensamientos lleguen a ti, agradece, interioriza, de esa misma respuesta que te diste tú misma, recuérdalo, por qué hiciste eso y abraza el proceso. Claro. Tente mucha paciencia porque un proceso de duelo es un proceso muy difícil de poder sanar, independientemente de que sea algo que te sucedió sin tu querer, porque hay ciclos que se cierran sin tu querer que cierren, y ahí es un poquito más doloroso, o ya sea porque tú mismo decidiste hacerlo, de igual forma es un proceso doloroso. Por eso yo recomiendo siempre tener mucha paciencia. Tú sabes, Ginger, que agregando a tu comentario, personalmente yo suelo, bueno, lo he hecho en las últimas semanas, hacer journaling, que viene siendo como un diario, donde yo voy escribiendo cómo me siento, y lo bonito que tiene esto de cerrar ciclos, no solamente con las parejas, como puede pasar con los trabajos o con cualquier momento en que uno se encuentre con lo que sea, no es solamente con las parejas, es un buen momento para introspección. Exactamente. Y como, por ejemplo, me ha ayudado a mí personalmente escribir mis emociones, a conocerme más, a identificar mis emociones en cómo los te procesos. ponen en situaciones diferentes, qué emociones afloran. Exactamente. Es muy importante. Y para mí yo creo que es lo más importante, porque ya cuando ya tú vas a evolucionar, que tú estás como en otra dimensión, ya tú te manejas mejor, porque tú dices, bueno, mira, te conoces. Ya yo me estoy conociendo más, sé cómo me voy a sentir y tal. Y yo creo que es un muy buen ejercicio escribir desde las emociones. O sea, no tengan vergüenza, señores, que eso es porque una eso es algo tontería. para uno mismo. Además, no tiene que ser algo público, eso es algo muy personal. Y comenzar ese hábito para otras cosas también ayuda bastante a los procesos. Incluso cuando estás dentro de una relación o dentro de un ciclo que no has cerrado, escribirlo para ver qué cosas te gustan, qué no, qué emociones te afloran, que también incluso es muy cuando tú importante. escribes, que tú ves que hay un patrón repetitivo, una emoción, ya cuando esa emoción vuelve a ti, tú la puedes archivar. Exactamente. O sea, como ya tú conoces la sensación, tú dices, no, yo no voy a archivar, espérate, vamos a hacer otra cosa, vamos a distraernos, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a escuchar música, tú buscas soluciones como más rápido. Para no caer en la misma situación. Y eso solamente pasa cuando tú verdaderamente quieres lograr un cambio, porque hay personas que les gusta quedarse en ese sitio estancado, pero cuando tú quieres buscar un cambio, tú buscas esa solución. Y si te das cuenta de eso, pues es momento de decir, ok, vamos a despertar, vamos a trascender de esto, vamos a seguir evolucionando y darte ese amor que tú necesitas. De esa forma lo puedes hacer. Ginger, y en caso de que hayan personas que no les es suficiente escribir sus emociones, que necesitan de repente otras técnicas porque no pueden desapegarse de cosas que ya ocurrieron y que se cerraron, ¿qué tú les recomendarías? Yo les recomiendo acompañamiento, porque ya cuando tú entiendes que no puedes con algo tú, porque es más grande que tu mismo ser, el proceso que estás pasando, pues siempre es bueno buscar una compañía de una psicóloga, de un coach, de un consejero que te ayude a mirar este proceso de una forma, con otra perspectiva, de una forma más neutral y te vaya guiando por el paso que puede ser un mentor que ya haya pasado por lo mismo y te vaya diciendo o que respete tu proceso, pero siempre cuando entiendes que no puedes tú con eso, buscar una ayuda, buscar una persona que te ayude a acompañar, que te acompañe a pasar en el proceso. Esta situación. Y tú sabes que ahorita tú estabas mencionando lo del contacto cero, y a mí me llamó mucho la atención porque es un término que en redes sociales es repetitivo, que es el contacto cero, sí, aplicado mucho a parejas sobre todo, pero ¿cómo tú entiendes que funciona esto del contacto cero en el inicio de un cierre de ciclo? Mira, el contacto cero es la sinceridad y la integridad que tú vas a tener contigo y tu proceso, porque para vista de muchos puedes tú estar teniendo contacto cero, pero tú mismo sabes tu verdad. Si tú estás haciéndote, autoboicoteando, vuelvo a usar ese término porque realmente somos muy repetitivos haciendo esto, pues va a ser en vano todo lo que estás pasando. Y lo que pasa afuera, la gente, realmente a veces uno entiende que la gente está preocupada por lo que nos sucede. A veces no. A veces eres tú el único que tiene que ayudarte y sacarte de ahí. Entonces, el contacto cero es una herramienta sumamente importante porque somos seres de adaptación.
Entre más tiempo tú duras haciendo contacto cero, menos falta te va a hacer la persona. Entonces, o la situación, o el trabajo, o la relación, o el ciclo que quisiste poner en cerrar. Entonces, entre más tiempo tú duras con sinceridad haciendo este contacto cero, tu mente, tu cuerpo va a extrañar menos eso a lo que tú decidiste cerrar. Entonces, por eso es importante el contacto cero. ¿Qué significa? No fotos, no llamadas, no mirar recuerdos. O sea, es como que literalmente se fue. Se cerró. Y eso, exacto, Bye. se cerró. Y eso es un proceso, o este proceso se tiene que hacer con acompañamiento, porque no siempre el contacto cero en primer inicio es lo que se recomienda. Esto ya debe ser a mano de un profesional que te vaya diciendo cuándo sí y cuándo ya hacer el contacto cero totalmente. Y en cuanto a los cierres, hay personas que les gusta, esto va muy extrapolado a las relaciones, tener una conversación de cierre de repente. Bueno, esto puede pasar también en cualquier tipo de relaciones, ya sea de amistad, de laborales o románticas, de pareja. Pero ¿qué tan importante es tener ese cierre? Es súper importante porque es... Cuando tú tienes la oportunidad de hablar con una persona de lo que ya pasa, o sea, de lo que ya se supone que debe cerrarse, es como que tú mismo estás dándole de una u otra forma a tu mente un cierre. Incluso los rituales, que son, por ejemplo, pongamos en el caso de una persona que se haya muerto, cuando tú velas a la persona, tú estás diciéndole a tu mente por la tradición y por el ritual, ya. Hasta ahí llegó. Aunque tú las recuerdes y todo eso, pero ya tu mente sabe que esa persona pasó lo que tenía que pasar. Me explico. Por eso nosotros, cuando vamos a cerrar ciclos o círculos, nosotros necesitamos tener una serie de pasos que se deben hacer. O sea, si se puede hacer la conversación, pues se hace la conversación, luego pasas a escribir tus sentimientos, tus emociones, te dices el por qué tuvo que terminar esa relación. Claro. Y obviamente lo más importante es la visión que tú vas a tener luego de eso, para dónde vas, hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos, y ser fiel a enamorarte de esas metas y esos objetivos para que el ciclo se pueda cerrar de la manera correcta, para que se pueda abrir otro sin rastros del que cerró. Pero, y Ginger, o sea, es bueno ser tan vulnerable, se me salió el sur. Es bueno ser tan vulnerable en medio de, porque en esas conversaciones de cierre uno tiende como... las emociones están muy a flor de piel, o sea, ¿qué tan bueno es? Hay personas que la evaden precisamente para no verse vulnerables. Y yo soy de las que dicen que en este tiempo donde todo el mundo quiere ser tan perfecto y tan hermético y tan no sé qué, ser vulnerable es un premio. Porque no todo el mundo tiene la facilidad de abrirse y hablar fácilmente de sus sentimientos. Tal cual como lo dices, la vulnerabilidad antes era sinónimo de debilidad. Sí. Mientras que ahora la vulnerabilidad no es más que un paso a reconocimiento de tus emociones, a mostrarte tal cual eres, a ser sincero con otra persona y contigo misma. La vulnerabilidad no es más que mostrarte tal cual. Ahora, si tú entiendes que cuando eres abierto con una persona, lo que vas a recibir de allí no es necesariamente saludable, pues obviamente ahí se hablaría de otras alternativas. Claro. Sin embargo, si es una relación que necesita tener un final, un cierre, y esa persona te respeta, esa persona está abierta, no hay problema de decir exactamente, porque luego cuando estés en casa conversando con la almohada dices, debí decir tal cosa. Y ahí está, entonces, sí. Entonces, en ese momento, escupe todo lo que tengas que decir, dilo desde el corazón, todo lo que tengas que decir, para que te vayas ligero o ligera de esa conversación. Excelente. Ginger, para los que quieran pues continuar la conversación contigo, de repente tener algún tipo de consulta, porque verdad, tú tienes tu consultorio, o sea que si usted está pasando por el tema del que estamos conversando de cerrar ciclos, pues es un buen inicio iniciar terapia, valga la redundancia. Cuéntanos, danos tus redes sociales, el número de tu consultorio, ¿dónde pueden contactar? @GingerBejarano.c es mi Instagram, y pueden contactarme al 809-796-0509, que estaré muy feliz de poder acompañarles. Excelente. Bueno, Ginger, muchísimas gracias por traer tu sabiduría a este espacio.